Bienvenidos al podcast Nutrición Vegetal de Colinagro. Una empresa 100% colombiana que hace más de 78 años es líder y pionera en la producción y comercialización de fertilizantes de alta calidad. En este espacio destinado al intercambio de conocimiento, vamos a aprender junto a profesionales expertos sobre el maravilloso mundo del agro. Bienvenidos. Bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast sobre manejo integrado de arbences o de malezas. Les habla Julio César Obando Montoya, líder de cultivos de Colinagro, y bueno, tenemos el gusto de poder compartir por una tercera vez con la profesora Carolina Zamorano, quien es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional, presenta maestría en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional y un doctorado en Ciencias de las Malezas, con 18 años como docente investigadora de la Universidad de Caldas. Profesora, bienvenida de nuevo, porque mejor dicho, 3 veces es importantísimo tenerla acá. A la tercera estamos más sustanciosos, poderosos. No, de verdad que estamos muy agradecidos porque la idea es inyectarle valor a este podcast y traer personas que conozcan de temas muy específicos. Entonces, vamos con este tercer capítulo, pues hablar un poco de esa clasificación de las arbences y de ese grupo de arbences. Para nosotros es muy importante pues que nos hables de un arbense, un grupo que es demasiado fuerte, digamos una competencia, es un dolor de cabeza, sí, que son las hiperáceas, ¿no? Sí, las hiperáceas, los coquitos o cortaderas también las llaman. No son muchas especies, de hecho muchas de estas especies son originarias de África, se vinieron de África al paraíso en el trópico y son plantas que podemos reconocer porque normalmente tienen hojas muy brillantes. Les gustan las zonas con problemas de humedad, pero también pueden crecer en zonas secas. Les encantan los cultivos en los que hay movimiento de suelo también porque eso les ayuda a propagarse. Normalmente con estas plantas recomiendo que observemos qué tienen enterrado, qué nos están escondiendo en el suelo, porque ahí va a estar nuestra estrategia para poder saber si sí estamos manejándola bien o no. Estas plantas son de tamaño pequeño, hay algunas que sí son notoriamente grandes, pero hay otras que son muy chiquiticas y pasan así como que inocentemente en los cultivos, pero son difíciles de controlar, entre otras porque se nos pueden escapar a las aspersiones de los herbicidas. Entonces nosotros aplicamos sobre plantas que están un poco más grandes y ellas, como están debajo, se nos pueden esconder muy fácilmente de la aspersión. Entonces, muy importante controlar las estructuras reproductivas que están en el suelo. ¿Qué herbicidas nos recomiendas para el control de las hiperáceas? Idealmente hay unos herbicidas, habíamos hablado en nuestro podcast anterior de melsulfurón, pero también hay el alosulfurón, que también lo mencioné en una de las experiencias. Nicosulfurón también existe en el mercado, azimsulfurón. Esas son diferentes moléculas de la misma familia. También es muy importante hacer mezclas. Nosotros hemos manejado hiperáceas también haciendo mezclas de glifosato con 2,4-D. Sí, 2,4-D, el que sirve para las hojas anchas, también las afecta, o otros herbicidas de hoja ancha mezclados, no solos no funcionan bien, pero mezclados sí, con glifosato, con glufosinato, la mezcla glifosato-glufosinato. Los graminicidas, eso sí, no nos sirven aquí. La ametrina también funciona muy bien para estas plantas, pero tenemos que cogerlas cuando están pequeñitas. Perfecto, bueno, ¿qué otro grupo podemos encontrar fuerte de malezas o de arbences? Las gramíneas que son también el segundo en el escalón. A mí me gusta separarlas en los dos grupos. Las gramíneas que producen semillas, todas producen semillas, pero hay unas gramíneas, por ejemplo la pata de gallina, que también macolla, que tiene estructuras en el suelo. Entonces yo la afecto, pero ella vuelve y tiene capacidad de rebrotar. También pasa con el pasto rojo, con la falsa caminadora, que tienen esa posibilidad de que yo las veo como doblegadas un momento y al otro momento están otra vez produciendo nuevas hojas. Entonces ese grupo de plantas se benefician mucho cuando nosotros hacemos manejo con productos sistémicos. En el caso de los herbicidas, también hay mucha competencia que generan algunos cultivos de cobertura interesante para explorar si no lo han considerado. Son plantas que no toleran muy bien la sombra, pero eso a veces en los cultivos es difícil de lograr, a no ser que sea con residuos del cultivo que se puedan utilizar o cuando ya la plantación está adulta.
El otro grupo de gramíneas, que son las que se reproducen específicamente por semillas, como la caminadora o la pelabolsillo, la liendre puerco, el guardarrocío, tienen semillas y esas son las estrategias más exitosas para esas plantas. Entonces hay que evitar que lleguen a semilla, o sea, que produzcan muchas semillas. Ese es el culmen ahí de poder lograr éxito con el control. Entonces, si las dejamos llegar a semillas y esas semillas llegan al suelo, ahí nos quedamos con esas semillas por eternidades. Entonces, hay que entrar muy temprano al control para poder lograr ser efectivo, evitando que lleguen a la fase de producción de semillas. Bueno, vamos con un grupo que son las hojas anchas, ¿ya? Ajá. Exacto, sí, las hojas anchas, entonces, que naturalmente se controlan en muchos sistemas de producción, especialmente en el arroz, en el maíz, con hormonales, el 2,4-D, el piclorán, el aminopiralid, pero en cultivos de frutales, por ejemplo, las hojas anchas pues no se podrían controlar con esos herbicidas, pero entonces tenemos herbicidas como el metsulfurón, que se pueden utilizar para manejar hojas anchas. Ellas son un poco más difíciles o más fáciles de manejar cuando utilizamos residuos. Les molesta mucho que haya interferencia con la luz, entonces con coberturas también las podemos manejar, tanto vivas como muertas. También se pueden algunas de ellas seleccionar, o sea, no todas las hojas anchas son agresivas, entonces hay algunas que nos pueden ofrecer esos beneficios que mencionaba también, por ejemplo, la oreja de ratón, y algunas que tienen ese porte bajo, que son hojas anchas, que podemos utilizar como incluso coberturas nobles para no dejar descubierto el suelo. Falta una pregunta muy importante, que es ¿qué herbicidas nos recomiendas para las gramíneas? Para las gramíneas que producen semilla. Bueno, ahí hay varias. No recomendaría utilizar herbicidas sistémicos para las que producen semilla. Podemos utilizar algunos de los sistémicos selectivos, me refiero por ejemplo a un graminicida, a no ser que tenga un problema muy grave, pero yo puedo utilizar la ametrina, puedo utilizar el oxifluorfen, puedo utilizar glifosato, glufosinato. Ojalá cada vez que las aborde una molécula diferente o una mezcla de ellas. No, esto genera una conclusión muy importante, la importancia de un manejo integrado, también de una rotación de herbicidas, ¿no? Sí. Y la diferenciación de la clase. Usar coadyuvantes. Ahí va el carrier y el efiaguas. Bueno, profe, queremos hacer una sesión de falso verdadero. Okay. Listo, entonces, porque hay unos mitos agrícolas, pues, que digamos los mitos urbanos, ¿no? Época de verano. ¿Se recomienda aplicación de herbicidas? No, aplácela hasta cuando las plantas estén felices, igual que su cultivo, ¿no? Entonces, si hay agua, hay felicidad en las plantas, y felices una maleza le responde mejor a un herbicida. Listo. Otra pregunta de falso verdadero. Aplico un preemergente, ¿ya? Y siembro. ¿Se rompe esa capa de la preemergencia? Sí, se rompe la capa, por eso se llama preemergente, pero básicamente para el cultivo, ¿no? Está definido que primero llega el cultivo, aplico el preemergente y quietico todo para que el producto pueda trabajar sobre las malezas. Perfecto. Está semillando mi arbense, está semillando la maleza, ¿no? O está en floración. ¿Se recomienda en floración o en semillada la maleza a hacer la aplicación de algún herbicida? No, ya se le hizo tarde, entonces ya las semillas no van a ser afectadas por el herbicida y las flores no van a dejar de producir semillas por el hecho de no aplicar un producto. Entonces nos toca hacer de tripas corazón y empezar a esperar a que vuelva a iniciar ese proceso, en el caso de las que producen semillas, que vuelvan a haber plántulas, y en el caso de las que rebroten, que efectivamente esté el rebrote listo para poder hacer la aplicación. Falso verdadero, el mesulfurón y el piclorán son muy volátiles y pueden viajar hasta 300 metros, como dicen por ahí, y afectar otros cultivos. Ve, no he dicho ni falso ni verdadero. Es verdadero ese. Hay que utilizarlos con mucha precaución, especialmente si hay cultivos sensibles. Digamos que los 300 es de hecho hay unos que dicen que hay que tener franjas al menos de 100 metros. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos en zonas de montaña, entonces esos pueden ser 100 pero lineales, pero si nosotros le ponemos una montaña enfrente, pueden ser los 100 metros derechito al otro lado de la montaña. Entonces hay que utilizarlos con precaución. Normalmente se recomienda que no haya mucho viento para disminuir esa posibilidad de que el producto se mueva.
Falso o verdadero, implementar coadyuvantes mejora la cobertura y mejora la aplicación y el control de arbences. Verdadero, sí, verdaderísimo. Es muy importante tener eso presente y más que fijarnos en cuánto nos cuesta, es los beneficios que nos ofrece. Entre otras cosas que me olvidó mencionar, lo que por ejemplo muchos coadyuvantes nos ayudan a que podamos trabajar con dosis más bajas, recomendadas para el producto. Entonces, si mi producto está recomendado de 5 a 7 litros, con un buen coadyuvante yo me puedo ir con los 5 litros. Eso sí, tengo que hacerlo muy bien, aplicarlo muy bien, pero es una posibilidad que ofrecen los coadyuvantes y que no siempre tenemos en cuenta para esas aplicaciones. Bueno, falso o verdadero, una buena calibración de equipos y una buena boquilla es indispensable para un buen control. Ah, sí, pero usted todas las puso verdaderas, efectivamente. A favor. Efectivamente, sí. A veces le echamos la culpa a los productos y decimos que las plantas son resistentes y resulta que no utilizamos equipos calibrados, no utilizamos las boquillas, nuestro personal se cansa o está cansado y no consideramos eso como variables que nos pueden afectar la efectividad de los productos. Bueno, no, prof, no queremos quitarle mucho tiempo, pero agradecemos mucho este espacio tan importante porque me encantó. Muchos agricultores nos van a escuchar y nos están escuchando. Estamos generando mucho valor técnico, mucho valor de conocimiento a este podcast y crea que vamos a tener muy en cuenta esas recomendaciones. Excelente, después les reviso la tarea. ¿Alguna conclusión general que quieras sacar al respecto del control de malezas? Algo para tener presente que se nos escape. Ya se me agotaron las opciones, pero exploremos otras alternativas. Los herbicidas son y han sido, digamos que la estrategia por excelencia, pero hay otras posibilidades y sería muy interesante que pudieran explorar esas otras posibilidades que hay para el manejo, sobre todo para reducir costos, que es lo que más nos preocupa hoy en día, y cuidar el ambiente, por supuesto, que no debería ser función menor. Muchas gracias, profe, de nuevo agradecido con su tiempo y bueno, esperamos poder contar con usted hasta posible otro podcast, un cuarto capítulo porque van resultando preguntas. Eso sí, muchas gracias. Bueno. Un gusto.